Tech for Runners con Xavi Lluch. Hola Xavi, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a hablar, no sé exactamente de qué, prefiero que me presentes a tu invitado y que me digas de qué vamos hoy a hablar porque la cosa pinta bien. Sí, bueno, el invitado de hoy es Miguel Rebollo, es un compañero mío del departamento, también es doctor en informática, él trabaja en temas de inteligencia artificial. Y bueno, en sus ratos libres también es triatleta, ¿no? Sí, que me han contado. Es triatleta, corre en asfalto, corre en montaña, o sea que lo hace de todo un poco. Miguel, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, explícanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues algo en lo que estamos trabajando en general es analizar cómo se comporta la gente cuando está conectada en red. Y las carreras no son un fenómeno aislado, aunque muchas veces cuando vemos las clasificaciones sí que únicamente vemos nuestras estadísticas, el tiempo que hemos usado. Realmente cuando las personas corren tienen como referencia toda la gente que va alrededor tuyo. Entonces se trata de ver si existe algún tipo de patrón que se comporte de la misma manera en todas las carreras y se pueda predecir de alguna forma cómo se va a comportar o cómo va a ir evolucionando con el tiempo. O sea, analizando la carrera como un microuniverso ahí a ver qué tal funciona eso, ¿no? Sí, es como con las redes sociales, como Facebook o como Twitter, donde la gente está conectada entre sí, tú hablas con tus amigos, con tus compañeros, con la gente que conoces. En el caso de las carreras sería algo parecido. Tú estás conectado a la gente con la que compartes kilómetros. ¿Y qué técnica utilizas para analizar estas redes? Pues son técnicas que vienen de lo que se llaman las redes complejas. Se trata de construir una red donde cada corredor se llama un nodo de la red y tú te unes a aquellos nodos que están a una distancia determinada de ti. Por ejemplo, si estamos a 10 minutos del inicio de la carrera, tomas las referencias de dónde se encuentra cada corredor y tomas un radio, por ejemplo, 20 metros. Entonces se establece una conexión con todo el mundo que está a 20 metros de ti. Que sería algo más o menos como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Exactamente, esa red no es estática. Eso ocurre en el minuto 10, se puede mirar cada metro, o se puede mirar cada minuto, cada 10 segundos, eso ya dependerá de la precisión con la que queramos analizar la carrera, y el resultado final es ver si existen realmente grupos que se mantienen a lo largo de toda la carrera o cómo un corredor, por ejemplo, va estando en contacto con los distintos corredores que van con él. ¿Qué parámetros analizas para conseguir estos grafos de estas redes? Sí, pues sobre todo lo que tenemos en cuenta es los tiempos medios. Si tuviéramos, claro, cuanta más precisión tengamos, cuantas más medidas tengamos, por ejemplo, hay carreras en las que tienes tiempos a lo mejor de paso en cada kilómetro, pues es mucho más preciso que si usamos los tiempos medios, que es, por ejemplo, lo que aparece en este tipo de análisis. Con esos datos distribuimos la posición de cada uno de los corredores en cada momento de la carrera sobre el track, sobre lo que es la pista, el recorrido de la carrera, y luego simplemente es medir distancias. Muy bien. Entonces, ¿cuántos grupos se forman en la carrera? Pues lo que hemos visto es que depende de la distancia general de la carrera. Si tomamos una distancia muy pequeñita, por ejemplo 1 metro, lo que vamos a ver es que realmente no hay grupos, sino que los corredores van aislados, a no ser que sea de efecto, por ejemplo, de una liebre, en la que sí que tienes que correr muy cerca. Muy pegados. Claro, a lo mejor sí que encuentras pues parejas de gente a lo mejor que se está ayudando en un momento determinado, pero prácticamente es como si fueran carreras individuales. A medida que vas aumentando la distancia, los grupos son más grandes. Hemos visto en carreras pues hasta 10K, en torno a los 70 metros sería la distancia máxima, realmente estás a vista, es menos de una recta en una pista de atletismo, entonces realmente estás viendo a los que tienes delante y con esas distancias incluso se forma a veces un solo grupo, a veces 2 o 3. Hemos visto en el ejemplo la carrera en Everest, que conozco bastante bien. Sabía que te gustaría. Esta carrera es una carrera muy corta, de 5 kilómetros. ¿Ocurre lo mismo, se forman los mismos grupos una carrera corta que una carrera larga, como un maratón, por ejemplo? Sí, lo que varía un poco es lo que es un parámetro que nos va a decir cómo van distribuidos esos grupos.
Sí que se ve que las carreras cortas hasta 10K más o menos están todas muy juntitas. A medida que van aumentando las distancias, pues medias maratones o maratones, sí que ese parámetro va variando. Pero lo que hemos visto es que se puede predecir. Sí que hay, independientemente de la distancia, sí que podemos determinar al final cuál va a ser la distancia que van a separar los distintos corredores, cuántos grupos se van a formar a lo largo de una carrera. O sea, vamos a ver, ya con lo que has estudiado, con los parámetros con los que habéis estado trabajando, ¿ya podéis predecir qué es lo que va a ocurrir en una carrera? Sí, predecir, no, por ejemplo, quién la va a ganar o qué tiempos se van a hacer, pero sí el comportamiento general del grupo. Sí que se puede saber, pues a lo mejor qué ritmo van a llevar, dónde va a haber picos, en qué tramos a lo mejor se va a concentrar la gente, ese tipo de información. ¿Y qué conclusiones sacáis del estudio que habéis hecho? Pues lo primero, eso que es realmente las carreras siguen un patrón bastante regular, que si quitamos el factor distancia para que considerar todas más o menos igual, esos patrones se repiten en todas ellas y sí que se puede predecir ese comportamiento global acerca de cómo va a ir evolucionando el grupo. Así a primera vista, por ejemplo, se me ocurre que para los organizadores, a la hora de estudiar un recorrido y evitar pues cuellos de botella en algún punto, o que se doblen y demás, puede venirles bien. ¿Esto tiene otras utilidades, este estudio? ¿O de momento estáis ahí sacando conclusiones y ya veremos qué utilidades le damos? Sí, de momento todo lo que tiene que ver, como has dicho, con la planificación de la carrera, no sé, saber dónde se van a poner puestos de avituallamiento, controlar el tráfico, saber dónde tienes que cortar, cuándo, porque hay veces, a lo mejor si no son carreras demasiado largas, tienes que a lo mejor intentar partir también el medio para facilitar la circulación, ese tipo de cosas se pueden saber. Y luego, a un plazo un poco más largo, si eso se complementa con sensores un poco más inteligentes, aparte del chip que llevamos, que es pasivo, a lo mejor alguno que lleve Bluetooth o Wi-Fi que permita intercambiar información con los corredores, se puede luego eso pasar, por ejemplo, a dispositivos de realidad aumentada, como hablasteis, me parece, en alguna otra ocasión, con las gafas y demás. Bueno, pues estamos entonces, por tanto, en fase de investigación ahora mismo, ¿no? Es unir un poco la profesión con la pasión, ¿no? Sí, desde luego. ¿Cuánto tiempo llevas con este estudio? Pues esto hemos empezado pues, apenas un año. Pues son los datos desde que acabó el circuito en diciembre, empecé a recopilar los datos de entonces, también los datos pues, de la 10K. ¿Cómo te llega esa información de cada corredor? ¿Cómo la tomas? Pues directamente de las estadísticas, de los datos que se publican al final. Sí que me puse en contacto, por ejemplo, la 10K, me la facilitó Xavi, también con gente de la, o sea, a la partir empresa. De los pasos parciales que ofrece cada carrera, ¿no? Por ejemplo, los pasos ahí en ese caso era de cada kilómetro, o si no, simplemente con la clasificación final. Es una aproximación muy burda, no es muy exacta, porque solo tenemos los tiempos medios globales, pero también se puede hacer cierto Durante análisis. toda la conversación, en el fondo, en el videoball, hemos estado viendo una especie de radar de lluvia meteorológico que en verdad es, digamos, la simulación del Mamova, ¿no? Sí. No son las simulaciones, esos son los datos reales de dónde estaban distribuidos, en ese caso, pues los puntos, que son las zonas más rojas, es donde había más concentración de corredores. Se ve, claro, al principio pues está todo mucho más apretado, pero sí que se ve cómo la carrera luego ya se va estirando. Y que siempre hay una mancha que digamos que es la masa grande del pelotón. Pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en el programa Crono. Hoy era arriesgado, pero bueno, yo tengo fe ciega con Xavi Lluch y sabía que no nos iba a decepcionar el tema. Xavi, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti.